Te juro que no miento. La planta baja quedó muda y alguien respiraba pegado a mi nuca. Era una noche como cualquier otra. El Hospital Municipal de Ranchos nunca había sido un lugar ruidoso, pero esa noche tenía algo distinto, algo que no pude identificar en ese momento. Mi turno de guardia comenzaba a las 10 de la noche y el equipo que me acompañaba estaba cansado. Siempre lo estaban. El cansancio no te lo quita nada cuando eres médico de guardia en un hospital como ese, donde las emergencias nunca cesan y los pacientes son cada vez más escasos a medida que la madrugada avanza. La planta baja, en especial, suele estar más tranquila después de la medianoche. A esa hora, los pacientes de urgencias y los que requieren tratamiento urgente ya están atendidos o estabilizados, y todo lo que queda son los casos menores, la vigilancia rutinaria y el monótono sonido de los monitores y las máquinas. Nada fuera de lo común, o eso pensaba. Esa noche, sin embargo, la planta baja se sentía diferente. La luz de los pasillos parpadeaba con más frecuencia de lo normal, y una sensación de presión en el aire me hizo sentir como si todo estuviera apretado, como si alguien estuviera observándome desde alguna esquina oscura. No le di mucha importancia, el cansancio ya estaba haciendo mella en mí. El turno de guardia no solo era largo, sino también mentalmente agotador. Las horas se alargan cuando los pacientes apenas llegan y los minutos se convierten en horas. Fue alrededor de la 1 de la mañana cuando el corte de luz sucedió. No hubo advertencia, solo una explosión sorda proveniente del generador y, de repente, todo se apagó. El hospital se quedó en un silencio sepulcral. Mi primera reacción fue girar hacia la ventana de la oficina donde estaba, buscando los destellos de las luces de los vehículos afuera, pero todo estaba en oscuridad. No era la primera vez que el sistema de energía fallaba, pero la frecuencia con la que ocurría era preocupante. Me levanté de la silla rápidamente y salí al pasillo. En ese momento, los pasillos se sentían extrañamente vacíos, pero no vacíos como el abandono, sino vacíos como si algo o alguien los hubiera dejado. El ventilador que suele estar a toda hora de la noche en la sala de descanso ya no zumbaba, y las luces de emergencia apenas iluminaban, creando sombras irregulares en las paredes. Me dirigí a la central de enfermería para saber qué estaba pasando. A medida que me alejaba del despacho, sentí que el aire se volvía más espeso, como si cada respiración me costara un poco más. Ya había tenido turnos de guardia difíciles, pero algo en esta noche se sentía extraño, y un mal presagio comenzó a crecer en mi pecho. En la central, la enfermera de turno me informó que, por lo visto, el corte de luz había afectado a toda la zona. Los generadores de emergencia estaban funcionando, pero las luces del hospital seguían intermitentes. Mientras hablábamos, la planta baja quedó completamente a oscuras. Solo los pasillos cercanos a la central tenían algo de luz. Nadie sabía qué había causado el corte. Tampoco sabían cuándo volverían las luces. Pero, más allá del problema técnico, algo me inquietaba. Al principio, pensé que mi ansiedad provenía del hecho de que estábamos prácticamente a oscuras, sin poder atender a los pacientes de manera adecuada. Pero esa idea desapareció cuando escuché algo. Un sonido bajo, sordo, que venía de algún lugar de la planta baja, justo debajo de donde estábamos. No podía distinguir qué era, pero era una especie de arrastre, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. Miré a la enfermera, y antes de que pudiera preguntarle si también lo había escuchado, el sonido desapareció de golpe. Hubo un par de segundos de silencio absoluto, y luego algo peor. El aire en la habitación se quedó quieto, sin el más mínimo suspiro de ventilación, y el sonido regresó, esta vez más cerca, como si alguien estuviera caminando por los pasillos, pisando con cuidado, arrastrando algo a su paso. Mi primer impulso fue ir al generador para ver si había alguna falla,
o a los pasillos para comprobar si alguien se había quedado atrapado en alguna habitación, pero antes de que pudiera tomar una decisión, el teléfono de la central sonó. Era una llamada de la planta baja. No era común que llamaran desde allí, ya que la mayoría de los pacientes estaba en los pisos superiores, y nadie en el turno anterior había mencionado nada fuera de lo común. Contesté, esperando escuchar la voz de algún colega o al menos algún enfermero del área. Pero lo que escuché fue completamente diferente. La voz que llegó por el auricular era baja, susurrante, casi inaudible, pero se podía distinguir claramente. «Ayúdenme. Estoy atrapada. No me puedo mover. Están cerca». La voz se interrumpió abruptamente con un chillido, seguido por una risa tan burlona y llena de desesperación que me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies estuviera cediendo. Colgué rápidamente, temblando, sin saber qué hacer. Estaba completamente sola, sin ayuda inmediata. Fui a la planta baja con la linterna en mano. Los pasillos, antes familiares, ahora me parecían intransitables. Cada paso que daba hacía eco en la quietud, y el sonido de mis zapatos resonaba de una manera tan fuerte que me costaba respirar. En cada esquina oscura, sentía que algo me observaba, como si las paredes mismas estuvieran llenas de ojos. De repente, al doblar una esquina, vi algo que no podía ser real. En una de las habitaciones de la planta baja, la luz de emergencia iluminaba vagamente una figura en la esquina de la puerta. Al principio pensé que era una sombra, pero cuando me acerqué, vi que no era una sombra. Era una persona, con los ojos abiertos, mirando hacia el techo. La figura estaba inmóvil, pero lo peor no era su postura extraña. Lo peor era su respiración, lenta y profunda, como si estuviera respirando por mí. Me acerqué lentamente, el corazón golpeando contra mi pecho, y le hablé, aunque sabía que no podía escucharme. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero no respondió. La respiración siguió. Agachándome, traté de ver su rostro, y entonces lo vi. Los ojos estaban completamente en blanco, y la piel estaba tan pálida que parecía que alguien le había robado el alma. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí que me ahogaba. No podía quedarme ahí, pero mis piernas no respondían. Algo me estaba bloqueando, algo en ese lugar, algo en esa figura que no podía entender. A lo lejos, escuché un sonido metálico, como si alguien estuviera arrastrando un carrito, y a la vez, una risa burlona, lejana. Esa risa se mezcló con la respiración de la figura, como si ambas estuvieran conectadas, como si el aire mismo estuviera conteniendo algo oscuro. De repente, la figura se levantó, de forma espasmódica. No era un movimiento humano. Parecía como si fuera un muñeco de trapo, arrastrado por una fuerza invisible. Cuando se giró hacia mí, su rostro se deformó, como si el mismo terror la hubiera desfigurado. Me eché atrás, temblando, y entonces algo peor ocurrió. El sonido de los pasos comenzó a acercarse, y las luces de emergencia parpadearon con más fuerza. Corrí por los pasillos, mis pies apenas tocando el suelo. Sabía que no estaba sola. Algo me seguía, algo respiraba tan cerca que sentía el aliento pegado a mi nuca. Al llegar a la central, todo quedó en silencio. La planta baja, que había sido un lugar de acción y movimiento, estaba ahora en total quietud, y todo lo que quedaba era el eco de mi respiración. Desde ese día, nunca volví a estar tranquila en ese hospital. Aunque los cortes de luz cesaron, las luces nunca volvieron a ser las mismas. Ni la planta baja, ni la central, ni siquiera los pasillos. Algo había quedado allí. Algo que respiraba conmigo cada vez que apagaban las luces. Nunca entendí qué pasó esa noche, ni por qué las luces parpadeaban en esa forma extraña, ni qué causó los ruidos ni las risas. Pero después de esa guardia, todo cambió.
Algo se había despertado en esos pasillos, y ahora, cada vez que alguien se queda en la planta baja por la noche, ese alguien ya no está solo. Si crees que la orilla es segura, espera a escuchar lo que vi cuando el viento se quedó quieto. Yo salgo a la laguna de Ranchos de noche porque me gusta ese silencio que no te dan las horas de sol, el agua negra que se abre despacio bajo el bote, los juncos que rozan como si saludaran. Cargo el equipo a la tardecita, dejo la camioneta junto al club y empujo la proa con la pierna hasta que flota libre. Enciendo la linterna de cabeza lo justo para no encandilarme, guardo el termo entre los pies y me dejo llevar por el vaivén. Conozco los beriles, las puntos donde pica el pejerrey cuando enfría de golpe, los palos viejos que asoman en bajante. Conozco, o eso creía. Aquella noche el pampero había soplado desde temprano, haciendo pequeñas escamas sobre el agua. Remé hacia el centro hasta que las luces del pueblo se quedaron apenas como una hilera amarilla entre los árboles. Clavé el ancla liviana en un claro entre totoras y me acomodé a pescar con paciencia. La brisa movía el bote y los flotantes apenas tintineaban. Todo normal, todo mío. Y de golpe, el viento se cortó. No fue que amainó, se apagó, como si alguien hubiese cerrado una canilla. El agua quedó lisa y la lona que tengo para cubrir el motorcito dejó de flamear y cayó sin ruido. Los grillos siguieron, pero más lejos. A veces pasa, pensé. Pero el silencio que vino después no era el de siempre. Era ese silencio grueso que te empuja el latido a los oídos. Entonces escuché un golpecito de metal contra metal. No era el ruidito del mosquetón del ancla ni el repiqueteo de mis pertrechos. Era más seco, repetido, como una pieza floja en algún lado. Apagué la linterna sin pensarlo. El ojo tarda un poco en acostumbrarse, y en ese mientras vi, allá por la costa donde las sombras de los sauces se hacen pared, un destello rojo que no era estrella ni señal del club. Se prendía, se apagaba, se corría unos pasos, se prendía otra vez. No me gustó. Los que venimos de noche a la laguna sabemos reconocer cuando hay gente en cosas raras. Furtivos hay en todos lados. Pero ese rojito parecía una linterna cubierta con la palma, una señal. Aflojé la línea y me dejé ir a fuerza de un remo suave, silencio contra silencio. Solo el agua cerrándose contra la panza del bote. Pasé cerca de unos juncos altos, tan apretados que parecía pared de paja, y noté un detalle que entonces no supe leer. Varias botellas traslúcidas, cortadas y atadas con hilo, escondidas entre las totoras a poca altura. Bollitas caseras, pensé tarde. Los que calan tras mayos hacen eso. Me llegó un olor agrio a diésel viejo. Quise clavar el ancla para no irme más, y ahí fue cuando sentí que algo me frenaba desde abajo. No era barro. Algo le había mordido la estacha y tiraba de costado. Despacito, tanteé con el bichero y sentí nylon tenso. Con la linterna cerrada de los dedos le di un toque de luz y lo vi. Un paño de red delgado, casi invisible en la oscuridad, tirante como una cuerda de violín, cruzándome el paso de banda a banda, anclado a 2 estacas escondidas entre los juncos. Una trampa en toda regla. Quise zafar y el mosquetón quedó mordido en la malla. Puteé bajito, sudado ya aunque el aire estuviese frío. El redondo rojo en la orilla se apagó. En su lugar escuché pasos que no eran uno. Varios, despacio, avanzando sobre barro. Un silbido corto de esos que usan para llamar, parecido al de un venteveo, le contestó otro más lejos. Me encogí sin querer. Si me veían, lo mejor que podía pasar era que me espantaran. Lo otro prefiero no pensarlo. Con manos de madera trabajé el mosquetón, tratando de no mover el bote. La estaca de babor tironeó.
como si la hubieran tocado del otro lado. La red vibró. El golpecito de metal apareció de nuevo, ahora cerca de mi proa, y de pronto, por el costado, emergió una cabeza con capucha de neoprene, máscara en la frente. Un tipo salió del agua tomando aire por la boca, apoyó una mano embarrada en mi bote y se impulsó hacia adelante sin mirarme. Lo tenía a menos de 3 brazas. Sentí el olor a río y a goma. Vi los dedos como raíces marcando el gel coat. Quedé duro, la respiración guardada en la garganta, los ojos pidiendo permiso para no parpadear. El buzo, porque eso era, siguió de largo como si yo no existiera, rozó la red con naturalidad, tocó algo bajo el espejo de agua y el nylon se alivianó. Pensé en que mi mosquetón estaba flojo. Aproveché ese segundo y lo solté con un chasquido que a mí me pareció un trueno. El buzo se detuvo. Los pasos en la orilla también. Alguien movió los juncos de golpe y se acercó un haz de luz, blanco ahora, rastreando a la altura de mi cintura. No pensé. Me dejé caer a un costado del bote y quedé medio adentro y medio afuera, con el agua helada hasta la axila y la cara pegada a la madera. La linterna pasó por arriba, se quedó un segundo en la lona del motor y bajó al espejo. Vi cómo la luz temblaba, dudaba, volvía a subir. Mi teléfono, en el bolsillo del chaleco, vibró una notificación idiota que parecía un martillo en una caja. Lo mordí. Los metros, como si nada, recién prendí las luces bajas. En la salida de tierra hacia la ruta, justo antes de la tranquera que hicieron para que no entren camionetas a tirar basura, alguien había dejado una soga gruesa pegada al suelo, atravesando de lado a lado. No la vi, no la pude ver. La salvé por un pelo, porque justo clavé el freno ante un bulto que cruzó como gato y resultó ser una bolsa que el viento empujó. Si no, me llevaba la soga y no sé si el eje hubiera aguantado. Bajé, la saqué del camino y la dejé hecha nudo en el varal de una alambrada. No la dejé ahí por buen vecino, la dejé ahí como quien levanta su propia trampa. Supongo que me entendés. No fui a la comisaría esa noche. Fui a casa, lavé el barro de la ropa con agua fría que me dolió en los dedos y me quedé sentado en silencio, con la radio apagada, escuchando los sonidos de mi propia cocina para ver si eran míos. Al otro día hablé con un conocido del club, uno de esos que no pregunta por deporte sino cuando tiene algo que hacer. Hizo una mueca que dice más que cualquier palabra y me dijo que no volviera de noche por un tiempo, que andaban dando vueltas con cosas y que había que esperar a que el viento, otra vez, se levantara. Desde entonces, cuando me dicen que la orilla es segura, yo sonrío con educación. Sé que la laguna es la misma, que los juncos siguen diciendo sí y no con la cabeza cuando se levanta la brisa, que los pejerreyes siempre muerden mejor cuando baja la presión. Pero también sé que, a veces, cuando el viento se queda quieto, el agua devuelve los ruidos que nadie quiere escuchar. Y si prestas atención, vas a ver las marcas. No están en cuentos ni en videos. Están ahí, en las cosas pequeñas. Una cinta en un parabrisas, una cuerda a ras del agua, un bolso colgando de una red. Cosas que no inventa el miedo. Cosas que alguien puso. Para vos. Para mí. Para cualquiera que crea que la orilla, por ser orilla, lo va a cuidar. No cierres los ojos. El silencio del galpón no estaba vacío. Hace un par de años, tomé un trabajo que la mayoría de la gente habría rechazado sin pensarlo 2 veces. Era de sereno en un frigorífico viejo, abandonado, a las afueras de Ranchos. El lugar llevaba años cerrado, pero no estaba tan derruido como pensaba. Nadie había querido hacerse cargo de las instalaciones, aunque algunos se atrevían a decir que a veces se veían luces por la noche o escuchaban ruidos raros. Cosas de pueblo, pensé.
y con ese pensamiento acepté el trabajo. El turno era de noche, desde las 10 hasta las 6 de la mañana. Me daba tiempo para pensar, para estar solo y con los recuerdos, o al menos eso creía. Nada podía haberme preparado para lo que me esperó en ese galpón. El edificio era una monstruosidad de paredes de metal oxidadas y vidrios rotos, con un olor a humedad que no se iba, aunque ventilaras todo el día. Yo llegaba al trabajo, caminaba hasta la entrada principal, cerraba la puerta y me quedaba en la oficina del sereno, que estaba justo a la entrada, mirando los pasillos vacíos a través de la ventana sucia. Al principio, me sentía tranquilo. Era un trabajo sencillo. Vigilaba que no entrara nadie, daba un par de vueltas por los pasillos a las 2 de la mañana y esperaba hasta que llegara la hora de irme. Pero lo raro empezó a pasar a la segunda semana. La primera vez que escuché algo extraño fue en la madrugada. Estaba sentado en la oficina, casi dormido, cuando de repente oí un golpe, seco, desde el fondo del frigorífico, como si alguien hubiese tirado un martillo contra el suelo de cemento. Pensé que había sido el viento, que alguna chapa se había movido. Acomodé la silla, puse la linterna en la mesa y salí a revisar, sabiendo que no debía dar mucha importancia. Recorrí los pasillos oscuros, donde los motores de las máquinas aún murmuraban, aunque nunca los apagaron después de que cerraron la planta. Me metí en la zona de congelados, un espacio enorme con puertas gigantes de acero. El aire, helado, me cortaba la piel. Caminé entre las cámaras, buscando algún rastro de lo que había causado el ruido, pero no encontré nada. Pensé que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, esa no fue la última vez. Durante los días siguientes, el sonido se repitió. Pero esta vez no venía de una cámara específica. Era un eco, algo que se movía de un lado a otro, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Me detuve en seco varias veces, pero siempre al dar vuelta en las esquinas, lo que estaba allí ya había desaparecido. Los pasillos estaban vacíos, siempre vacíos. Así que lo ignoré. Pensé que estaba cansado y que mi imaginación me estaba haciendo ver cosas. Una noche, sin embargo, las cosas cambiaron. Estaba dando la ronda a las 3 de la mañana, con el frío calándome los huesos. No había nada raro hasta que llegué a la sección de carga. Era un área amplia, con estanterías de metal llenas de cajas vacías y una zona de carga donde siempre encontré todo en orden. Pero esa noche, la puerta de metal que llevaba a esa sección estaba abierta. Al principio pensé que simplemente la había dejado abierta alguien de turno anterior, pero algo en mi pecho me hizo dudar. Decidí entrar. Cuando lo hice, el aire cambió. No era el frío habitual, ni la temperatura constante del frigorífico. Era más denso, cargado. Mis pasos retumbaban en el vacío, y por un momento pensé que alguien estaba ahí, observándome. Algo se movió al final del pasillo, entre las sombras. Fue tan rápido que apenas pude distinguir una figura que se desvaneció de inmediato. Mi corazón se aceleró. Decidí investigar. Avancé, linterna en mano, moviendo la luz por el pasillo. Y fue ahí, en la esquina de la carga, cuando la luz de la linterna brilló sobre algo que me heló la sangre. Una caja, completamente empapada en sangre. La caja no tenía etiquetas, no tenía nada más que una mancha en la parte superior que parecía haber sido colocada ahí con cuidado. La sangre, espesa y oscura, empapaba el cartón y se extendía por el suelo. No podía ser real. Me acerqué, mi mente negando lo que veía, y la caja se desintegró con un simple toque. Lo que quedaba dentro no era una caja de cartón, era algo mucho más siniestro. Un par de zapatos manchados de sangre asomaban por la parte inferior, sus cordones enredados de forma extraña. El resto del cuerpo, si es que podía llamarse así, estaba cubierto por restos de carne y piel
en un estado tan putrefacto que me costaba creer que aquello hubiese estado allí solo un par de días. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la mirada. Porque, al mover la luz de la linterna sobre el suelo, descubrí una cara, medio cubierta por el plástico, con los ojos abiertos, fijos, mirando al vacío. Me caí de espaldas, aterrorizado, sin poder dejar de mirar esos ojos. Algo en mi mente decía que no debía estar allí, pero mis piernas no respondían. Fue cuando escuché el sonido de pasos, suaves y lentos, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. No miré atrás. Me levanté rápidamente, corriendo hacia la salida, mis pulmones quemando por el esfuerzo, sin mirar ni un solo segundo a los lados. En la oficina, mis manos temblaban tanto que apenas pude prender la radio para calmarme. Quería pensar que me había imaginado todo, que era un sueño, pero el olor a muerte seguía impregnado en mis ropas, y la sensación de ser observado no me dejaba respirar con normalidad. Decidí reportarlo a la empresa, pero antes de hacer eso, decidí hacer una última ronda por el frigorífico. Me armé de valor y volví a la sección de carga. A esa hora, las luces del lugar parpadeaban constantemente. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave. Al principio no entendí, pero al mirar más de cerca, vi algo que me heló el alma. El cerrojo de la puerta estaba cubierto por una capa gruesa de sangre seca. Regresé a la oficina, esperando escuchar que algo pasaba en el sistema o que me llamaban para confirmar que lo había imaginado, pero no pasó nada. La radio solo emitió estática y mi teléfono permaneció en silencio. Esa misma noche, algo me hizo revisar las cámaras de seguridad. Lo hice con rapidez, sin querer darle mucha importancia. No esperaba encontrar nada, pero la imagen que vi en las grabaciones fue tan nítida como un golpe en la cara. En una de las cámaras, la de la zona de carga, vi la figura de un hombre, con el rostro descompuesto, que caminaba lentamente entre las cajas, como si me estuviera esperando. No tenía piernas, solo flotaba, y su mirada vacía, la misma de la cara que había visto entre las sombras, me atravesaba. Era como si me estuviera buscando, como si supiera que yo estaba allí, observando. No pude soportarlo más. Renuncié esa misma madrugada. Dejé todo, salí corriendo y nunca volví. El frigorífico de Ranchos sigue allí, vacío, con sus puertas cerradas y su silencio pesado. Nadie quiere volver a entrar. Nadie quiere saber qué pasa cuando la noche cae sobre esos pasillos, cuando el frío se vuelve más espeso y el aire se corta como una cuchilla. Y tú, que ahora estás leyendo esto, sigues pensando que esa historia no te va a afectar. Pero te equivocas. El silencio de esos galpones no está vacío. Hay algo ahí, y créeme, no quieres ser tú el que lo encuentre. Era una tarde oscura, pero todavía soportable. La tormenta había llegado de a poco, como esas lluvias que empiezan tímidamente, pero se desatan en segundos. Primero fueron las primeras gotas que repiqueteaban en el techo del aula, un sonido suave que parecía tranquilizador. Nadie me avisó que la tormenta iba a ser tan fuerte, pero las ráfagas de viento empezaron a moverse con violencia, como si el cielo se hubiera roto. Al principio pensé que podría esperar un poco en el salón y después regresar a casa, pero la lluvia se desbordó tan rápido que se hizo imposible salir. Era mi primera vez quedándome sola en la escuela rural de Ranchos después de la hora de salida, y la sensación de quietud me puso los pelos de punta. Soy docente en una escuela primaria pequeña, con menos de 30 alumnos, en el último rincón de la provincia. Al principio, ese lugar tenía algo pintoresco, algo que daba paz. Las paredes llenas de mapas, los bancos de madera antiguos, las ventanas grandes que permitían ver el campo, las montañas a lo lejos, los árboles que bailaban con la brisa. Pero esa noche, con la tormenta rugiendo afuera y el cielo cubierto, todo eso dejó de ser acogedor.
La electricidad se fue poco después de que la lluvia se intensificó. Las luces titilaron un par de veces hasta que se apagaron completamente. Miré a través de la ventana y no veía más que un mar de gotas y sombras, ni un atisbo de la calle. Pensé en llamar a alguien, pero no podía irme a ninguna parte con la tormenta como estaba. Decidí quedarme allí, tranquila, como siempre lo hacía, con la esperanza de que pasara rápido. A medida que la noche caía y la tormenta se desataba con más fuerza, me di cuenta de lo realmente sola que estaba. Los niños ya se habían ido, los pasillos de la escuela estaban vacíos, y todo estaba sumido en una oscuridad palpable. El viento aullaba, y las puertas y ventanas viejas crujían con cada ráfaga. Me preparé una taza de café con lo poco que quedaba en la cafetera del comedor y traté de concentrarme en mis papeles y libros, esperando que la tormenta pasara. Pero entonces lo oí. Al principio fue solo un susurro, como si alguien susurrara en uno de los pasillos. Pensé que podría ser el sonido del viento o algún animal que se hubiera refugiado en el edificio. Pero el susurro no se desvaneció. Persistió, y poco a poco se fue convirtiendo en pasos, suaves, lentos, como si alguien caminara entre los pupitres vacíos. Me levanté rápidamente y miré alrededor, pero no había nada. Las aulas estaban vacías, los bancos perfectamente alineados, los mapas colgados como siempre en las paredes, y la oscuridad se tragaba todo a su alrededor. Sin embargo, los pasos seguían. Miré el reloj. Eran más de las 11 de la noche. Los únicos sonidos eran el viento y el golpeteo de la lluvia contra las ventanas, pero los pasos continuaban, como si alguien se estuviera paseando por los pasillos desiertos. Me dirigí a la puerta del aula, la abrí con cautela y me asomé al pasillo. El edificio estaba más silencioso que nunca, pero los pasos, esos pasos seguían. Respiré profundo y decidí caminar hacia el pasillo. A medida que avanzaba, la sensación de frío crecía en mi pecho. El aire parecía denso, pesado, y la humedad era tan fuerte que hasta los mapas en las paredes se sentían mojados. Los pasos continuaron, esta vez más cerca, como si alguien estuviera acercándose a mí, caminando sobre el mismo piso de madera que crujía bajo mis pies. Giré una esquina y me detuve en seco. Allí, al final del pasillo, en la penumbra, vi una figura. No era una persona, pero algo se movía, algo que parecía moverse en las sombras. Un susurro bajo me recorrió la espalda. En ese momento lo supe, no estaba sola. Algo había en la escuela. Algo no era natural. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, pero los pasos no se detuvieron. Ahora los oía desde el aula contigua, en el pasillo que conectaba el salón principal con el de música. Me apresuré a llegar hasta allí, temiendo lo peor, y cuando abrí la puerta de la sala, un aire helado me golpeó en la cara. No había nadie. El aula estaba completamente vacía, pero algo en el ambiente estaba cambiando. El aire ya no era cálido, ya no era acogedor, estaba impregnado de una tensión palpable. Volví al salón donde había dejado mis cosas. Sin darme cuenta, el reloj marcó la medianoche. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero no era solo el viento lo que hacía ruido. Ahora podía oír el sonido de las paredes crujir, como si el edificio mismo estuviera respirando, como si el edificio fuera un ser vivo, agitado por la tormenta. Me senté de nuevo en mi escritorio, tratando de calmarme, tratando de concentrarme en algo que no fuera el sonido de los pasos que seguían acercándose. No quería volver a salir, ya no quería mirar por esa ventana, ni recorrer más pasillos vacíos. Me aferré a mi taza de café y traté de convencerme de que todo estaba bien. Pero algo comenzó a rozar el suelo. Era un sonido leve,
casi imperceptible, pero tan cercano que podía sentirlo recorriéndome la piel. Era como si alguien estuviera arrastrando algo, tal vez una silla o un banco, por el piso. Era un sonido que se repetía una y otra vez, y cada vez se acercaba más. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté y caminé hacia la puerta del aula, mi respiración acelerada. Antes de llegar al pasillo, algo me detuvo. Algo frío, algo pesado, se posó sobre mi hombro. Me giré rápidamente, y allí, entre la oscuridad de las paredes, vi los bancos vacíos alineados como siempre, pero ahora había algo en ellos, algo que no podía identificar. Mi mente me jugaba una mala pasada. Las luces titilaron nuevamente, y en ese momento, los bancos parecían moverse levemente, como si alguien los estuviera acomodando en silencio. Con el estómago encogido, corrí al pasillo de nuevo. Mi mente decía que debía salir de allí, que debía irme lo antes posible, pero las puertas del edificio estaban cerradas. Ninguna llave podía abrirlas hasta que pasara la tormenta. Entonces escuché algo más. Era un susurro, bajo, casi inaudible, como un murmullo que venía de las paredes. Un susurro que decía mi nombre, repitiéndolo una y otra vez, hasta que sentí que no podía respirar. Me giré y vi, por un segundo, algo moverse al fondo del pasillo, una sombra que se deslizaba rápidamente hacia el aula de música. La angustia me invadió, pero decidí no quedarme quieta. Avancé hacia la oscuridad, respirando con dificultad. A medida que me acercaba al aula, el sonido de los pasos aumentaba. Ya no era solo un arrastre, era un caminar lento, pesado, como si alguien estuviera dando un paso firme en cada uno de esos pasillos vacíos. Cuando finalmente llegué al aula de música, la puerta estaba cerrada, pero de alguna manera sabía que lo que había al otro lado no era algo que debiera encontrar. Me alejé rápidamente, el miedo en mi pecho apretándome el corazón, y corrí por el pasillo, buscando alguna salida. La tormenta seguía rugiendo, y las luces parpadeaban intermitentemente. Todo se volvió borroso, distorsionado. El aire se hacía más espeso, y cada rincón parecía encerrar una mirada fría, observándome desde las sombras. Al final, lo supe. Algo en esa escuela no estaba bien. Algo que no tenía forma ni cara, pero que se movía, que susurraba, que respiraba. Y lo peor de todo era que, mientras lo corría, algo me decía que nunca lo iba a dejar atrás. No te rías. El último que se burló de los turnos de madrugada no quiso volver a tomar uno. Soy policía en la patrulla rural de Ranchos, una zona tranquila, o al menos eso pensaba antes de esa noche. La Ruta 29 no es muy transitada, y durante la madrugada se convierte en un pasillo oscuro y desolado, con solo el sonido del viento y el ruido de los insectos. A esa hora, el cielo está tan cerrado que ni las estrellas se asoman. A veces, en los turnos de madrugada, las horas se estiran y se alargan como si el tiempo se olvidara de nosotros. Esa noche, mi compañero y yo estábamos haciendo el control habitual a la altura del kilómetro 45. Nada raro. El clima estaba tranquilo, y la luz de la luna apenas tocaba el asfalto, creando sombras alargadas. Nos detuvimos cerca de un campo, junto a un camino rural que se perdía en la oscuridad, con solo un par de faroles a lo lejos iluminando vagamente. La radio del patrullero emitía estática, y la única compañía eran los grillos que llenaban el aire de ruidos repetitivos. Hacía más de una hora que no habíamos visto un solo vehículo. Al principio, las conversaciones eran triviales, pero luego el silencio fue ganando terreno. A veces me olvidaba de que mi compañero estaba ahí, atrapado en sus pensamientos. Yo me encargaba de hacer las anotaciones y de verificar el tráfico en la pantalla del radar,
mientras él se quedaba en su asiento, mirando al frente con aire distraído. De repente, la radio emitió un sonido extraño, como un crujido que me hizo saltar. Pensé que era alguna interferencia, pero el tono de la señal cambió. Había algo extraño en el aire. No supe decir qué era, pero esa sensación de incomodidad se instaló como una presión en el pecho. Pensé que solo era cansancio o alguna tontería. La noche te juega trucos con la cabeza. Pasaron otros 20 minutos y un vehículo apareció a lo lejos. No era un camión ni una camioneta, sino un coche que avanzaba lentamente, demasiado despacio para las condiciones de la ruta. Mi compañero me miró y no dijo nada, pero ambos sabíamos que algo no estaba bien. El coche se acercaba cada vez más, y su faro delantero era tan débil que parecía apagado. Cuando el coche llegó al lado del patrullero, me acerqué a la ventanilla del conductor con la linterna en la mano, como siempre lo hacía en los controles. De adentro, un hombre me miró con una expresión inexpresiva, sin decir nada. Algo en su rostro me heló. Tenía los ojos inyectados en sangre, y su piel, pálida, casi grisácea, no parecía natural. Me desconcertó, pero traté de mantener la calma. «Buenas noches, le estoy haciendo un control de rutina. ¿Me puede mostrar sus papeles?», le dije con voz firme, pero no obtuve respuesta. El hombre solo seguía mirándome, como si no escuchara nada de lo que decía. Apreté los labios y repetí la pregunta, pero entonces algo raro pasó. El hombre empezó a moverse, no de una forma humana, sino de manera extraña, como si sus hombros no estuvieran alineados con el resto de su cuerpo. De pronto, comenzó a sonreír, pero no era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa tan ancha, tan forzada, que me hizo sentir náuseas. «¿Está todo bien, señor?», le pregunté, cada vez más incómodo. Sin embargo, el hombre no respondía. Se quedó completamente inmóvil, con esa expresión estúpida en su rostro. Fue entonces cuando noté algo detrás de él, en el asiento del copiloto. Había una sombra que se movía, una sombra que no podía ser de otro ser humano. Era como una figura alargada que se recortaba en la oscuridad de su auto, y la cabeza de esa figura parecía demasiado grande, demasiado torpe. Sin darme cuenta, mi mano ya había ido hacia el arma, y fue cuando, de golpe, el hombre arrancó el coche, acelerando tan rápido que levantó una nube de polvo en el aire. Mi compañero y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Ninguno de los dos dijo nada durante unos largos segundos. Pero algo no encajaba en todo esto, y ambos lo sabíamos. El coche se fue a gran velocidad, alejándose rápidamente. Miré a mi compañero, pero no le dije nada. Sabía que él también sentía lo mismo. Decidí seguir el vehículo a una distancia prudente. La carretera estaba vacía y oscura, solo iluminada por las luces del patrullero y las del coche que se escapaba por delante. A medida que nos acercábamos a la zona de los campos, el coche desapareció de vista. La carretera se torcía en una curva cerrada y el vehículo no se veía por ningún lado. No podía ser, pensé. ¿Cómo podía haberse esfumado tan rápido? De repente, un golpe seco me sacudió. No fue el sonido de un accidente, sino más bien el crujido de algo en el suelo. Frené bruscamente el patrullero y entonces lo vi. En la curva, en el medio de la carretera, había una figura de pie, vestida con ropas oscuras, completamente empapada por la lluvia. La silueta era tan extraña que me costó procesarlo por un par de segundos. Era alta, demasiado alta para ser un ser humano, con una postura rígida, como si estuviera inmóvil en el centro del camino. Mi compañero se tensó y sin darme tiempo, sacó su linterna. La luz iluminó a la figura, pero lo que vi me dejó sin aliento. La figura no era humana.
Al principio parecía ser solo una sombra, pero con la luz de la linterna pude distinguir que su piel era de un color pálido, grisáceo, y sus extremidades parecían alargadas de una manera antinatural. Los ojos de la figura, completamente oscuros, me miraban con una intensidad que no podía soportar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que volviera a reaccionar, pero en cuanto lo hice, pisé el acelerador. ¿Qué demonios es eso?, grité, sin poder quitarle los ojos de encima a la figura, que ni siquiera se movía, como si estuviera esperando algo. El vehículo que habíamos estado siguiendo apareció de nuevo en la curva. Esta vez, el hombre que estaba al volante no tenía rostro, y los demás ocupantes del vehículo tampoco lo tenían. Era como si los cuerpos estuvieran vacíos, como si se desintegraran a medida que nos acercábamos. Mi compañero gritó, intentando manejar la situación, pero la figura seguía ahí, quieta, a la orilla del camino. Aceleramos, el sonido del motor retumbando en el silencio absoluto de la noche, pero no llegábamos a movernos. El coche delante de nosotros se desvaneció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba la figura en el camino, inmóvil, observándonos. Frenamos de golpe, sin poder apartar la mirada. En ese instante, los faros del patrullero iluminaron todo a su alrededor. No había nada más. El camino estaba vacío. Ni el coche ni la figura estaban allí. Mi compañero y yo nos miramos, sudando, sin saber qué hacer. No dijimos una palabra. El viento soplaba con fuerza, y la lluvia caía con más intensidad, borrando todo rastro de lo que habíamos visto. No volvimos a hablar hasta que llegamos de nuevo al control. Ninguno de los dos quería mencionar lo que habíamos presenciado. Al llegar a la estación, nos quedamos allí, mirando la pantalla de la computadora, esperando a que el turno terminara. No hablamos de lo que pasó. El único sonido que oíamos era el de la lluvia golpeando las ventanas y el ruido de la radio del patrullero, que aún emitía estática. Lo que sucedió esa noche nunca se ha explicado, y aunque han pasado ya varios meses, nadie en la patrulla rural se ha atrevido a volver a patrullar en la Ruta 29 en la madrugada. Algunos dicen que es el viento, que es la mente jugándonos trucos. Pero yo sé lo que vi, y sé que algo sigue esperando allí, en la oscuridad, en los campos vacíos, observando a aquellos que no se atreven a mirar. Antes de subir a un auto, escucha esto. Aprendí a no mirar el espejo por demasiado tiempo. Trabajo de remisero en ranchos desde hace unos años. Al principio, las horas de la madrugada me parecían tranquilas, casi relajantes. Las calles vacías, la gente en casa, el sonido del motor zumbando a solas por la ruta. Es un trabajo solitario, y eso me gustaba. Hay algo en el silencio de la madrugada que te permite pensar, olvidarte de las complicaciones del día a día. Pero hubo algo esa noche que cambió todo. El turno había comenzado como cualquier otro. Una llamada de un cliente en la ciudad y luego otra de una quinta perdida por el campo. Había algo en esos viajes nocturnos que siempre me daban una sensación extraña, como si estuviera cruzando una línea invisible entre la civilización y el vacío, pero lo hacía con regularidad. Siempre pensaba que todo estaba bien mientras mi auto recorriera las rutas conocidas. La primera carrera de la noche fue tranquila. Un hombre mayor, de unos 50 años, se subió al coche en el centro de ranchos. Vivía en una de las quintas que hay al costado de la ruta, pero no estaba en el camino principal. Tuve que tomar un atajo por caminos de tierra. Al principio, la charla fue amena. Hablamos de la vida, de la gente del pueblo, de las cosas que uno puede hablar a esa hora sin mucho que agregar. Sin embargo, había algo raro en él, en su mirada, la forma en que me observaba de reojo a través del retrovisor.
No era una mirada curiosa, era más bien inquisitiva. Lo noté, pero traté de no pensar en eso. Como conductor, uno se acostumbra a que los pasajeros sean algo raros a veces. Lo extraño ocurrió cuando llegamos a su casa. El tipo me pagó sin decir mucho, solo murmuró un «gracias» y se bajó del coche. Lo observé mientras caminaba hacia su casa, su figura perdida en la oscuridad. Pero cuando entró, me di cuenta de que no había luces encendidas en la casa. No estaba seguro de por qué, pero ese detalle me dejó una extraña sensación de incomodidad. El camino a su casa estaba demasiado silencioso. Ningún perro ladrando, ningún ruido de la fauna nocturna. Solo el ruido del motor de mi coche y el crujir de las ruedas en la tierra. Decidí seguir mi camino. Puse la radio para despejarme un poco y continué hasta la siguiente dirección. Una quinta más al norte, cerca de un campo de maíz que se extiende a lo largo de la ruta. El reloj marcaba la 1:15 de la madrugada cuando recibí la llamada. Era de una mujer, hablando rápidamente. Su voz temblorosa pedía que la recogiera, asegurando que estaba esperando cerca de un cruce de caminos. Aunque parecía algo extraña, acepté el viaje. Al llegar al cruce, vi a la mujer esperándome. Estaba bajo la lluvia ligera, envuelta en una capa oscura. Al acercarme, noté que no era una mujer joven, sino una figura un tanto mayor, de unos 40 o 50 años. Su rostro estaba pálido, casi fantasmal bajo la luz de los faros. Subió al coche con una rapidez que me extrañó, casi como si hubiera estado esperando con ansias que llegara. ¿Todo bien?, le pregunté mientras arrancaba el motor. Sí, solo que... Su voz temblaba. Es tarde, ¿no? He estado esperando mucho rato. Le sonreí, aunque un poco incómodo. A esa hora las cosas solían ser así, pero algo en su tono, algo en su actitud, me ponía nervioso. Miró por la ventana como si quisiera asegurarse de que nadie más estuviera cerca, como si tuviera miedo de algo. Traté de cambiar el tema, pero antes de que pudiera, la mujer empezó a hablar. ¿Sabes qué?, dijo en un susurro, como si no quisiera que nadie más la escuchara. Hay algo raro en las quintas de acá. Algo... no sé cómo explicarlo. He vivido aquí toda mi vida y nunca me había sentido tan... incómoda. La miré por el espejo retrovisor. Su cara estaba arrugada de una manera extraña, como si hubiera estado angustiada por mucho tiempo. Pero no dije nada. Pensé que tal vez solo era el cansancio, o la soledad, o quizás el miedo a la oscuridad. Sin embargo, su siguiente comentario me heló por completo. ¿Sabes? He visto cosas por esta zona, cosas que no puedo contar, pero que sí puedo sentir. Cosas que te siguen, te observan. La mujer no terminó de hablar. El coche dio un brinco extraño y los faros parpadearon un momento antes de apagarse por completo. El motor dejó de funcionar de inmediato. Me quedé en silencio, sin saber qué hacer. Intenté reiniciar el motor, pero no pasó nada. Intenté de nuevo y nada. La mujer en el asiento de atrás no dijo ni una palabra. No se movía. Estaba mirando fijamente la ventana, como si hubiera visto algo afuera. El silencio se volvió insoportable. La lluvia caía con más fuerza ahora. Miré por el espejo retrovisor, pero lo que vi me hizo congelarme. No era la mujer lo que veía en el reflejo, sino algo más. Algo que no estaba ahí cuando la recogí. Había una figura, parada en el camino, justo detrás del coche. Era grande, de hombros anchos, con una sombra que parecía moverse, pero que al mismo tiempo no se movía de lugar. No pude distinguir bien, pero algo me decía que no era humano. En un impulso, giré la llave del encendido una vez más y al fin el motor arrancó. La mujer no se movió ni un milímetro, ni siquiera cuando el coche comenzó a moverse lentamente
mientras yo miraba a esa sombra desaparecer en la oscuridad del campo. ¿Ves lo que te digo?, susurró la mujer, apenas audible. La carretera estaba vacía, pero algo seguía siguiéndonos. A medida que me adentraba más en la ruta, no podía dejar de mirar el espejo retrovisor. Estaba obsesionado con la figura que había visto. Me estaba mirando con una intensidad palpable. No quería que la mujer notara mi creciente incomodidad, así que traté de concentrarme en el camino. Pero lo peor vino cuando llegamos a la zona de las quintas. De repente, la mujer rompió el silencio. Su voz, esta vez más grave y rasposa, llenó el coche. Ahora es cuando empiezan a seguirte. Son ellos. Están entre las sombras, entre los campos. Cuando el coche redujo la velocidad, la figura del espejo retrovisor volvió a aparecer. Esta vez más cerca, mucho más cerca, y con una forma aún más definida. Se movía con agilidad, pero al mismo tiempo era espantosa, como una masa de oscuridad, estirada y torcida, que parecía retorcerse sobre sí misma. Al llegar a la quinta de la mujer, detuve el coche sin pensarlo. No quería seguir conduciendo. No quería que esa cosa me alcanzara. Ella se bajó sin mirarme, sin decir una palabra más. Caminó hacia la casa sin volverse, como si estuviera acostumbrada a que nada de lo que pasara en la oscuridad tuviera importancia. Sin embargo, lo peor no ocurrió cuando ella se bajó. Lo peor ocurrió cuando miré nuevamente al espejo. Ahí, detrás del coche, de pie en medio del camino, la figura estaba más cerca que nunca. Esta vez, no estaba sola. Había más. Figuras que salían de las sombras de los árboles, figuras que nunca podrían ser humanas, pero que se movían como si lo fueran. Y lo peor de todo es que no había ni un solo sonido, nada que indicara que existieran. Solo su presencia, en silencio, apoderándose del aire. Arranqué el coche y me fui tan rápido como pude, sin mirar atrás, sin pensar en nada más. La sensación de ser observado me perseguía. Durante el resto del viaje, mi cuerpo temblaba, pero no era solo por el miedo, era algo peor. Esa sensación de que, aunque no veía lo que estaba detrás de mí, podía sentirlo, como si esa cosa me estuviera mirando desde el otro lado del espejo. Desde esa noche, aprendí a no mirar el espejo por demasiado tiempo, porque lo que vi esa vez, lo que vi en ese reflejo, no era algo que debía haber visto nunca. Y lo peor de todo es que ahora sé que sigue ahí, siguiendo a cada uno de nosotros, esperando el momento adecuado. Trabajaba de encargada en una estación de servicio en las afueras de Ranchos. Un lugar tranquilo, sin demasiados coches, pero con una clientela que pasaba siempre en las horas de la madrugada, especialmente aquellos que venían desde la ruta. La estación estaba alejada de la ciudad, en una curva poco transitada, y las luces del letrero de combustibles iluminaban de manera cálida el espacio vacío que rodeaba el edificio. No había mucho alrededor, solo campos y caminos de tierra, y cuando llegaba la noche, la soledad se hacía más intensa. Estaba acostumbrada al silencio de la madrugada, al murmullo del refrigerador de bebidas y al zumbido de la bomba de nafta. Pero esa noche, algo cambió. Era una noche más, o eso pensaba. Estaba sola en la estación, como siempre, esperando la visita de algunos pocos clientes que venían a cargar combustible o a comprar algo rápido. Las horas pasaban lentas, casi arrastrándose. Sabía que el turno de noche era el más tranquilo, pero también el más solitario. Por eso no me molestaba que la mayoría de la gente pasara por allí a altas horas de la madrugada. En general, la gente de la ruta no era problemática. Cerca de la 1 de la mañana, un coche se acercó a la estación. Un sedán oscuro, con vidrios tintados, que se estacionó justo frente a la bomba. Era el único coche que había visto en horas, y aunque la estación no estaba vacía,
De alguna forma la presencia de ese vehículo me incomodó. No por el coche en sí, sino por la forma en que se detuvo, como si esperara algo. Un hombre bajó del auto. Era de complexión media, vestido con ropa de trabajo, su cara parcialmente iluminada por las luces de la estación. Al principio pensé que solo era un viajante cansado, pero algo en su actitud no me pareció normal. No me miraba directamente y caminaba lento, como si estuviera pensando en cada paso. Cuando se acercó a mí, su mirada era vacía, casi perdida. «Buenas noches», dijo, su voz ronca. Le respondí con un saludo cordial, pero noté que sus ojos no se fijaban en mí. Se movían erráticamente, como si mirara a través de mí, o más bien, alrededor de la estación, como si estuviera buscando algo. «¿Gasolina?», le pregunté, esperando que me diera la respuesta habitual, pero no dijo nada. Solo asintió con la cabeza y sacó su billetera, dándome una nota en silencio. Lo miré un momento, y fue ahí cuando noté algo raro en su rostro. No es que estuviera sucio o mal afeitado, sino que parecía apagado, como si estuviera desconectado del mundo. Pensé que tal vez solo estaba cansado del viaje, pero algo me hizo sentir incómoda. Algo en su presencia me ponía los pelos de punta. Me di vuelta para llenar el tanque, con la esperanza de que el incómodo momento pasara rápido. Mientras cargaba el combustible, me di cuenta de que el hombre seguía parado, sin moverse. Ni siquiera parecía estar mirando el precio en la pantalla. Solo observaba el vacío. En el espejo retrovisor, vi que se giró lentamente hacia el edificio, observando la estación de servicio, pero sin enfocarse en nada en particular. Fue como si su mente estuviera en otro lugar. Terminó de cargar, me pagó y sin decir una palabra, se subió al auto y arrancó con la misma calma. Lo vi alejarse por el camino de tierra, y aunque su comportamiento me había desconcertado, pensé que tal vez solo era un tipo raro. Pero no pude evitar sentir que había algo extraño en ese encuentro, algo que no podía explicar. Pasaron unos minutos y decidí revisar el baño de la estación. Como era común en los turnos nocturnos, los clientes a veces se detenían a hacer una parada rápida. Cuando llegué al baño, lo primero que noté fue el olor. Era una mezcla de humedad y algo más, algo metálico, como si algo hubiera sido derramado. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que vi dentro. En el lavamanos había algo que no me esperaba. Había una pequeña pila de hojas arrugadas, amontonadas como si alguien las hubiera dejado allí a propósito. Pensé que podrían ser papeles olvidados por algún cliente, pero cuando me acerqué para recogerlas, noté que no eran solo papeles. Había algo más, algo escrito en ellos. Al principio no pude entender lo que era, pero al desdoblar uno de los papeles, vi que había un dibujo, un garabato extraño, casi grotesco. Parecía un rostro distorsionado, y sobre él, palabras escritas en tinta negra. Las palabras eran simples, pero tenían un tono inquietante. Ellos siempre están aquí. Mira el espejo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré a mi alrededor, como si esperara ver algo, pero todo estaba en silencio. El baño estaba vacío. La estación de servicio estaba vacía. Sin embargo, ese mensaje me hizo sentir como si algo se estuviera ocultando, como si algo estuviera observando. Pensé que quizás era una broma de mal gusto, pero el hecho de que estuviera tan claramente escrito y que nadie más estuviera allí me hizo dudar. No podía dejar de mirar el espejo. No quería mirarlo, pero no podía dejar de hacerlo. Cerré rápidamente los papeles y los dejé en el lavamanos, intentando calmarme. Decidí que no era algo que debiera preocuparme, pero la sensación de incomodidad me acompañaba. Salí del baño, pero algo en el ambiente había cambiado. La estación, que siempre había estado tranquila, ahora me parecía demasiado silenciosa,
como si algo estuviera acechando desde las sombras. Poco después, el teléfono de la estación sonó, cortando el aire pesado de la noche. Contesté rápidamente, tratando de sonar normal. «¿Estación de servicio Ranchos? Buenas noches», dije. Del otro lado, una voz ronca, grave, contestó en un susurro. Te vi en el baño». Me quedé paralizada por un momento. Mi mente no podía procesarlo. La voz al otro lado era la de un hombre, pero no era la misma voz del cliente. Era más profunda, más grave, como si proviniera de algún lugar oscuro, lejano. «¿Quién es?», pregunté, intentando mantener la calma. El hombre no respondió, solo colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mirando la estación vacía, como si esperara que alguien apareciera. La sensación de inquietud aumentó. Sentí que algo me estaba observando. El aire se sentía más denso, como si estuviera esperando a que cometiera un error. Decidí cerrar la estación, sin importar que faltara poco para el final del turno. Pero antes de apagar las luces y cerrar las puertas, miré una vez más en el espejo del baño. Algo no estaba bien. Esa sensación de estar siendo observada no me dejaba. Cuando me miré en el reflejo, vi algo que me heló la sangre. No era mi reflejo. Al principio pensé que era solo el cansancio o la luz tenue que me jugaba una mala pasada. Pero cuando la figura en el espejo me sonrió y vi cómo sus ojos me observaban con una intensidad vacía, supe que algo estaba mal. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Solo el sonido del zumbido de las luces y la oscuridad a mi alrededor. Apagué todo rápidamente, cerré las puertas y me metí en el auto. Me alejé tan rápido como pude, sin mirar atrás. Pero mientras conducía, no pude dejar de pensar en las palabras del hombre. Te vi en el baño. Desde esa noche, nunca volví a sentirme segura en esa estación. Algo se quedó allí, en el aire denso de la madrugada, en las sombras que se alargaban con cada coche que pasaba. Algo que observaba, que esperaba, que nunca se fue. Y lo peor de todo es que sé que, en algún momento, alguien más lo verá también. Trabajo como guardaparque en la Reserva Natural y la Laguna de Ranchos desde hace más de 5 años. Es un lugar hermoso, lleno de vida, rodeado de naturaleza que parece salir de los libros. La tranquilidad de la laguna al amanecer o al atardecer te hace pensar que el mundo sigue su curso sin prisas. Pero la verdad es que no siempre es tan pacífica. La reserva es extensa, y durante las búsquedas en la oscuridad de la noche, en los senderos perdidos entre los juncos, uno aprende a escuchar más que a mirar, porque en la quietud de la naturaleza, las cosas que se mueven no siempre son animales. Esa tarde, el clima había cambiado de forma abrupta. Un viento fresco de sur había llegado temprano, trayendo una densa capa de nubes oscuras que cubrían el cielo. De todos modos, mi jornada no había sido fuera de lo común. Los turistas ya se habían retirado y yo estaba solo, recorriendo la zona sur de la laguna, cerca de la zona de acampada, donde un par de mochileros se habían perdido hacía algunas horas. No era una búsqueda difícil, pero la visibilidad ya estaba reducida y el terreno se volvía más difícil conforme la tarde avanzaba. Sabía que mi compañero había ido por el otro lado de la laguna y que en unas horas nos encontraríamos para realizar un recorrido conjunto. Pero cuando los minutos se estiraban, el peso de la soledad se hacía más evidente. Los sonidos del viento, los juncos agitándose, me rodeaban mientras me adentraba en el sector más denso de la reserva. Esa zona es conocida por ser particularmente escurridiza,
sobre todo cuando el viento sopla con fuerza y hace que las huellas se borren rápidamente. Y fue en ese instante cuando escuché algo. Al principio, solo un crujido lejano, como si alguien caminara entre los juncos. Pensé que era el viento, porque a veces las plantas pueden hacer un sonido raro, como si alguien estuviera moviéndose a lo lejos. Pero entonces lo escuché de nuevo, más cerca, esta vez con una mayor claridad. Era el sonido de pasos, lentos, pesados, pero sin ritmo, como si alguien se estuviera arrastrando por la hierba mojada. Miré alrededor, pero no vi nada. Solo las sombras que se estiraban a lo lejos, entre la espesura de la vegetación. Decidí avanzar. Mi radio de comunicación estaba apagada porque no quería interrumpir el silencio y la batería estaba baja. Tampoco vi a ningún turista en las inmediaciones, solo el eco de ese sonido que persistía. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Los pasos seguían, a la par de los míos, como si me estuvieran siguiendo. A cada paso que daba, el sonido se hacía más cercano, más constante, y mi piel se empezó a erizar. Me paré de golpe, girando sobre mis talones, buscando en la oscuridad, pero no había nada. El viento, el pasto, el sonido, nadie. Debe ser el viento, pensé, tratando de calmarme. Pero algo en mi interior me decía que no lo era. Algo no estaba bien. El sol ya se estaba poniendo, y las sombras comenzaban a alargarse de una manera extraña, como si la naturaleza misma estuviera deformándose. El sonido de los pasos me seguía, cada vez más claro, pero ahora, además de pasos, escuchaba algo más. Un susurro. No era un murmullo de viento, era algo distinto, algo que no podía entender. Era como si alguien estuviera hablando en susurros, pero las palabras no se formaban. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez había entrado en una zona en la que los sonidos de la fauna eran más pronunciados, pero lo que estaba escuchando no me resultaba natural. De repente, un grito agudo cortó el aire. Un grito tan repentino y desgarrador que me hizo dar un paso atrás, tomando aire. Fue breve, casi como si alguien hubiera sido sorprendido, o tal vez algo peor. Miré alrededor, pero no había nadie, solo la maleza que se movía bajo el viento y el sonido de los pasos, que ahora se habían detenido. Mi respiración se aceleró. Decidí que debía volver, que algo no estaba bien. Me di la vuelta y comencé a caminar más rápido, sin dejar de mirar a mi alrededor, buscando cualquier señal que pudiera explicarlo. Los juncos a los costados del camino se movían con cada ráfaga, creando una sensación de que algo estaba acechando en las sombras. De repente, escuché los pasos otra vez. Ahora, no solo se acercaban, sino que parecía que me rodeaban. Mi cuerpo se tensó. Tomé el radio y traté de llamar a mi compañero, pero la señal no pasaba. ¿Por qué no pasaba? Un sudor frío cubrió mi frente. Comencé a caminar más rápido, y los pasos también lo hicieron, siguiéndome, acompañándome, como si alguien estuviera a solo unos metros detrás de mí. La sensación de ser observado se hizo insoportable. Sin darme cuenta, me adentré más en la maleza y mi pie tropezó con una raíz oculta. Caí de rodillas y el sonido de mi caída pareció resonar en el aire de manera extraña. Cuando me levanté, volví a escuchar el susurro, esta vez mucho más cerca, como si alguien estuviera justo a mi lado. Miré hacia mi izquierda, entre los árboles, y vi una sombra moverse rápidamente. No podía distinguir la figura, pero era enorme, de una forma humana, pero más alta de lo normal. La piel de mi cuello se erizó, y por un segundo no supe si debía gritar, correr o quedarme completamente inmóvil. Mi instinto me obligó a levantarme de inmediato y correr hacia la salida de la zona, pero los pasos me seguían. No quería mirar atrás, pero no podía evitarlo. La figura seguía ahí,
moviéndose al mismo ritmo que yo, deslizándose entre los árboles. Con cada paso que daba, la distancia entre nosotros se reducía y el susurro se hacía más fuerte, como si me estuviera diciendo algo, pero no podía entender qué. Corrí lo más rápido que pude. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero ya estaba agotado. La ruta estaba cerca, y finalmente llegué a una zona abierta donde el pasto ya no se movía de manera extraña. Los ruidos cesaron en el momento en que salí de la espesura. Me detuve, jadeando, mirando a mi alrededor para asegurarme de que ya no había nada. Al girarme, vi el resplandor de las luces de la estación de control en la distancia. Sentí una pequeña punzada de alivio, pero al mismo tiempo, esa sensación de miedo, esa presión en el pecho, seguía ahí. De alguna manera, algo en mí sabía que lo que había ocurrido no era normal. No solo la figura, ni los pasos, ni el susurro. Era la forma en que el entorno había cambiado de repente, como si la naturaleza misma hubiera dejado de ser amigable. Regresé rápidamente a la estación de control sin atreverme a mirar atrás ni una sola vez. Cuando llegué, informé a mi compañero sobre la situación, pero él solo me miró confundido. ¿Seguro que no fue algún animal o alguien que se haya perdido?, preguntó. Le conté lo que había experimentado, pero sabía que no me creía completamente. Aunque lo había vivido, el miedo aún me acompañaba. Y mientras trataba de calmarme, escuché algo extraño. De la nada, un grito cortó el aire, muy lejos, proveniente de la zona en la que había estado. Un grito que me erizó la piel, pero esta vez no era humano. No volví a ese sector durante el resto de la noche. Al día siguiente, informé a mis superiores, pero, como era de esperarse, no se encontró nada, ninguna huella, ni rastros de lo que había visto, solo el viento, el pasto y la laguna que nunca dejó de moverse. Pero yo sé lo que sentí, y sé que, en esa reserva, algo más se mueve en la oscuridad, algo que no está dispuesto a ser visto, algo que acecha en silencio, esperando. Trabajo como cuidador en un barrio cerrado cerca de ranchos. Un lugar aislado, tranquilo, rodeado de árboles, casas grandes y bien mantenidas. Aunque la vida en el barrio es cómoda, a veces tiene una sensación extraña, como si, al estar tan apartado del resto del mundo, uno estuviera más expuesto a lo desconocido. Quizá es solo la quietud que lo rodea, o esa sensación de que, cuando cae la noche, todo se vuelve un poco más oscuro y pesado. Esa noche, como tantas otras, me encontraba en el puesto de vigilancia, revisando las cámaras de seguridad que cubren cada rincón del lugar, desde la entrada principal hasta el último rincón del terreno. Las casas de los residentes se alinean a lo largo de calles de piedra, cada una con su jardín, su cercado de metal. Es un lugar que se supone seguro. De noche, sin embargo, todo parece más callado, más aislado. El sonido de los grillos, el viento entre las hojas de los árboles y el susurro lejano de los autos que pasan por la ruta. A esa hora, todo parece más lejano, más frío. La rutina del barrio sigue su curso, pero a veces, en el aire, hay algo que no encaja. El apagón ocurrió a las 3 de la mañana. Un corte de energía masivo, sin previo aviso. De repente, todo quedó en la más absoluta oscuridad. El monitor de las cámaras se apagó con un zumbido grave, y la sala de control se sumió en un silencio que me heló la sangre. No fue solo que la luz se fue, la casa misma, el ambiente entero, quedó envuelto en un vacío frío y extraño. Al principio, pensé que sería algo temporal, una caída en la red eléctrica, lo que pasa de vez en cuando. Pero cuando revisé mi teléfono, no había señal. Nada.
Nadie podía comunicarse conmigo. Miré hacia las casas a lo lejos, pero no había luz. No se veía ni una vela encendida, ni un solo resplandor. Todo estaba oscuro, más allá de lo normal. Salí del puesto de vigilancia para recorrer el perímetro del barrio, tratando de verificar qué tan extenso era el apagón. No es que estuviera preocupado, pero algo en el aire me decía que no era un simple corte de energía. Todo estaba anormalmente quieto. El silencio no era el silencio natural de la noche. Era denso, pesado. En el aire había algo inquietante, como si la oscuridad misma estuviera esperando. Al caminar por el perímetro, noté que las cámaras de seguridad, que usualmente parpadean con luz roja, también estaban apagadas. El sistema no funcionaba. Las luces exteriores del barrio estaban apagadas, y las casas estaban sumidas en una negrura que no se había sentido antes. Cuando volví a la sala de control, tomé un par de linternas y me preparé para revisar los generadores, esperando que el problema viniera de ahí. Pero antes de salir, miré por la ventana hacia la entrada del barrio. La reja de acceso, normalmente custodiada por las cámaras, estaba completamente a oscuras. No había luces ni en la entrada, ni en los postes cercanos, solo oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido, suave al principio, casi imperceptible, como pasos o tal vez ramas crujidas bajo un peso ligero. Miré rápidamente hacia las cámaras de seguridad, esperando ver algo, pero estaban apagadas. Decidí tomar la linterna y salir para investigar. El sonido era claro ahora, más cerca. Algo se movía entre las sombras. Rápidamente me dirigí hacia el área común del barrio, donde algunos residentes suelen caminar o salir a trotar de madrugada. Al principio, no vi nada. La linterna iluminaba solo el vacío, pero el sonido, los pasos, seguían. A medida que caminaba más hacia el centro del barrio, la sensación de que algo no estaba bien se hizo más intensa. Estaba solo, y sin el sistema de cámaras ni la luz de los postes. La oscuridad parecía tragarse todo lo que me rodeaba. Algo o alguien se estaba moviendo por las calles, y estaba demasiado cerca. La luz de la linterna apenas iluminaba unos metros a la redonda, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. Una sombra humana, alta, delgada, cruzó rápidamente frente a mí, apenas visible por un segundo, antes de desvanecerse entre los árboles. No había ningún ruido, ningún sonido de pasos, ningún movimiento que pudiera indicar que había alguien allí. Fue tan rápido que ni siquiera estaba seguro de lo que había visto, pero no podía ignorarlo. Miré alrededor, buscando alguna señal de que alguien estuviera cerca. La sensación de que alguien me observaba se hizo insoportable. Decidí regresar al puesto de vigilancia, pero al llegar, la radio sonó de repente, dándome un sobresalto. La voz al otro lado era crackleada, cortada, casi como si se estuviera transmitiendo a través de interferencia. ¿Alguien en el puesto?, se oyó, un tono bajo, urgente. Era mi compañero de turno. ¿Cómo era posible? Pensé que la radio también había dejado de funcionar con el corte de energía. Antes de que pudiera responder, la comunicación se cortó. Miré la radio, confundido, sin saber qué hacer, pero no podía perder tiempo. Algo más grande, algo más inquietante, estaba sucediendo. Decidí seguir, revisando las instalaciones. Volví a caminar, esta vez con la linterna en mano, entre las casas hasta la entrada del barrio. Fue en ese momento cuando lo vi nuevamente. No era una sombra, era una figura humana, parada cerca de la reja. Estaba mirando hacia el interior del barrio, inmóvil, como si esperara algo. Lo observé durante un largo momento, y luego, sin hacer ruido, la figura comenzó a moverse lentamente, avanzando hacia los árboles. El paso era errático, como si no supiera exactamente hacia dónde ir, pero la figura no dejaba de moverse, como si estuviera guiada por algo más, algo que no comprendía. En ese momento,
El sonido de pasos volvió. Esta vez, no era solo uno, eran varios, moviéndose por las calles del barrio, cruzando de un lado a otro, como si se desplazaran en silencio, acechando entre las sombras. El miedo me hizo correr de regreso al puesto, pero cuando llegué allí, el reloj en la pared se había detenido, congelado en el tiempo. Las luces de la sala parpadearon por un segundo antes de apagarse nuevamente. Algo estaba pasando, algo que no podía controlar. Me quedé allí, inmóvil, escuchando los ruidos que venían de afuera. Los pasos seguían, pero ahora eran más rápidos, más decididos. En algún momento, la figura de antes apareció nuevamente, pero esta vez se acercaba mucho más rápido, y lo que antes parecía una figura humana, ahora se veía distorsionada. No era algo que pudiera describir bien, pero no era un ser humano, era algo más. Algo que se movía en las sombras, jugando con la oscuridad, y ahora parecía estar cerca, demasiado cerca. Mis pies se movieron por instinto. Corrí a las casas cercanas, tocando las puertas, buscando alguna señal de vida, pero no había respuesta. Finalmente, me detuve en el centro del barrio, y algo en mí sabía que no debía seguir buscando. La oscuridad no era solo la falta de luz. Era algo mucho más profundo, algo que me envolvía con cada paso que daba. Los ruidos se detuvieron por un momento y pude escuchar solo el latido de mi corazón. Fue entonces cuando, a través de las sombras, vi a las figuras nuevamente. Había más de una. No eran humanas. Sus cuerpos se movían con agilidad, pero sus rostros no eran rostros, eran distorsionados, deformados por la luz de la linterna, y sus ojos, esos ojos, me miraban. Me volví hacia el puesto de vigilancia, desesperado. Las luces de emergencia finalmente parpadearon, y las cámaras, que se habían apagado durante el apagón, volvieron a encenderse. Pero lo que vi en la pantalla me heló por completo. Lo que se movía no eran sombras inventadas, no eran animales o personas. Eran ellos, aquellos que nunca debieron estar allí, aquellos que esperaban a que la oscuridad los cubriera para salir y reclamar lo que no les pertenece. No volví a trabajar allí después de esa noche. Nadie en el barrio ha hablado de lo que pasó, pero cada vez que paso por la entrada, el aire sigue siendo el mismo, pesado, cargado, y sé que en alguna parte entre las sombras aún están esperándome. Soy periodista en un medio local de Ranchos, un lugar tranquilo, o al menos eso parecía hasta que comencé a investigar una serie de desapariciones recientes. Las autoridades no parecían preocuparse demasiado. Nada fuera de lo común, me dijeron cuando comencé a preguntar sobre los casos. Pero algo no me cuadraba. Las desapariciones no eran tantas, pero todas tenían un patrón común. Personas jóvenes, con vidas aparentemente normales, desaparecían sin dejar rastro. Y lo que más me inquietaba, todas sucedieron en las mismas zonas rurales, cerca de la laguna y en los alrededores del campo. Al principio, me enfoqué en los registros de la policía. Estaba buscando algo, cualquier pista que me diera una razón para pensar que estas desapariciones no eran simples casos de gente que se había escapado o perdido. La mayoría de los testimonios eran vagos. Nadie había visto nada, nadie escuchó nada. Solo las familias, desesperadas, buscando respuestas. Decidí ir más allá y hablar con las personas que conocían a las víctimas. Fue entonces cuando comencé a notar que algo más estaba ocurriendo. Una noche, después de hablar con la madre de una de las desaparecidas, recibí un mensaje anónimo. El texto era simple, directo, pero escalofriante. Deja de buscar o lo lamentarás. No le di mucha importancia en un primer momento. Pensé que podría ser una broma o algo relacionado con la tensión del caso.
Pero después de ese mensaje, comencé a recibir llamadas. Primero una, luego dos, tres, siempre en medio de la noche, siempre con la misma voz grave al otro lado de la línea. Al principio, me limité a ignorarlas. Pensé que era algún tipo de intimidación o que alguien estaba jugando conmigo. Pero luego me di cuenta de que esas llamadas no eran normales. La voz, aunque baja y distorsionada, no sonaba como algo grabado. Era un susurro profundo que parecía provenir del fondo de la oscuridad. Cada vez que contestaba, lo único que escuchaba era respiración pesada, como si alguien estuviera esperando que hablara. Mi investigación continuó, pero mi mente comenzaba a estar más pendiente de esas llamadas que de los mismos casos de desapariciones. Las amenazas empezaron a intensificarse. Me decían que dejara de buscar, que estaba tocando algo que no debía. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero no iba a darme por vencida tan fácilmente. Una noche, mientras revisaba unos papeles sobre los casos en mi oficina, mi teléfono sonó otra vez. Eran pasadas las 3 de la mañana. Cuando vi el número en la pantalla, mi estómago se tensó. Era un número desconocido. Contesté, pero esta vez no era la voz distorsionada que siempre escuchaba. Fue diferente. Estás demasiado cerca. Deja de investigar. Me quedé helada. Sentí como si el aire a mi alrededor se volviera más denso, como si algo estuviera presionando contra mi pecho. No pude responder. No podía. Mi mente solo se centraba en una cosa. ¿Cómo sabían en qué estaba trabajando? ¿Cómo sabían que estaba tan cerca de algo importante? Intenté hacerle frente. Tomé un respiro profundo y respondí. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? La línea se cortó de inmediato. Al día siguiente, me desperté con la sensación de que alguien estaba observándome. No podía dejar de mirar a mi alrededor, como si los árboles en el exterior de mi casa se movieran solo un poco más de lo que deberían, o como si una sombra se deslizara por la esquina de mi visión, solo para desaparecer cuando miraba directamente. Decidí salir de casa e ir a la comisaría. Pensé que tal vez alguien podría ayudarme, que al menos podría reportar las amenazas. Pero al llegar, me di cuenta de que no había nadie en el lugar. Las luces estaban apagadas, las persianas bajas. La comisaría estaba vacía. Algo no estaba bien. Cuando giré para irme, vi una camioneta estacionada cerca de la entrada, con los vidrios completamente empañados. Me acerqué con cautela, pero en cuanto me acerqué a la ventana, vi que el interior estaba vacío. Solo la camioneta, vacía, con la llave en el encendido. Mi cabeza daba vueltas, pero no podía quedarme allí. Me sentí observada. Cada paso que daba me hacía sentir más vulnerable. Al salir de la comisaría, mi teléfono vibró. Lo saqué del bolsillo y vi un mensaje de texto. No deberías haber venido. Te estamos observando. El miedo se apoderó de mí. Esa noche, lo único que quería era dormir, cerrar los ojos y que todo eso desapareciera. Pero no pude. Los sonidos de la casa me hacían saltar, las sombras a través de las cortinas se veían más largas de lo normal y mi teléfono seguía sonando. Llamadas, mensajes, siempre la misma amenaza, siempre la misma sensación de que algo estaba muy cerca. Al día siguiente decidí ir a la laguna, a la misma zona donde algunas de las víctimas habían desaparecido. Me había hablado de una figura extraña que algunos vecinos veían cerca del agua, pero nadie quería hablar de ello abiertamente. Decidí que sería allí donde podría encontrar algo definitivo. Me armé de valor. Tomé mi cámara y me dirigí a la orilla de la laguna. La zona estaba desierta y la niebla sobre el agua hacía que todo pareciera más turbio. Caminé un poco más adentro del terreno, pero algo me hizo detenerme. La sensación de estar observada no me abandonaba.
Volteé rápidamente y, en la distancia, vi una sombra que se movía. Era un hombre, alto, de pie entre los árboles, mirándome fijamente. No podía ver su rostro, pero podía sentir que me estaba mirando. De repente, el teléfono vibró de nuevo. Miré la pantalla y vi que era un mensaje de texto. ¿Creías que podrías irte tan fácil? Al instante, la sombra en la distancia desapareció. Corrí hacia el coche y salí de allí lo más rápido posible. No podía creer lo que estaba viviendo. Sabía que alguien me estaba vigilando, pero no podía entender por qué. Nadie me estaba diciendo la verdad. Nadie quería hablar de las desapariciones, ni de lo que realmente sucedía en Ranchos. El teléfono siguió sonando esa noche, y cada llamada era más desesperada, más inquietante. A la mañana siguiente, al revisar los mensajes, uno me llamó la atención. Estaba escrito de manera diferente, con una letra más cuidada, casi como si fuera una advertencia. Sabemos lo que haces. Ha estado buscando demasiado. Deja de investigar. No serás la próxima, pero puedes ser la última. La sensación de estar atrapada me recorrió de inmediato. Estaba metida en algo mucho más grande de lo que pensaba, algo más oscuro y peligroso. No era solo un grupo de personas desaparecidas. Algo más, algo peor, se estaba ocultando bajo la superficie. Pero mientras más me acercaba a la verdad, más sentía que el precio sería alto. Demasiado alto. Al final, lo entendí. No se trataba solo de las desapariciones. No era solo un grupo de gente perdida. El barrio, Ranchos, el mismo lugar que parecía tan tranquilo, tenía secretos oscuros, secretos que no querían salir a la luz. Y yo era la que había tocado el hilo que todo lo conectaba. Ahora, las amenazas no cesaban, las sombras se alargaban cada vez más, y sabía que, tarde o temprano, alguien vendría por mí. Mi teléfono ya no dejaba de sonar, pero no me atreví a contestar. Sabía que cualquier respuesta, cualquier movimiento que hiciera, solo confirmaría que había caído en su juego. Y lo peor de todo es que, aunque lo sabía, no podía parar. No podía dejar de investigar. No podía abandonar mi trabajo. Y esa era la verdadera amenaza. Lo que sabían, lo que querían que supiera, y lo que estaba dispuesta a perder. En este lugar, hay cosas que no se deben tocar, cosas que no se deben ver, cosas que, una vez que empiezas a investigar, nunca te dejan ir. Nos mudamos a la casa en las afueras de Ranchos buscando algo diferente. Mi esposa, Laura, y yo habíamos estado buscando un lugar tranquilo, un sitio alejado del bullicio de la ciudad. Después de meses buscando, encontramos una casa antigua, de esas que se ven en las películas, con paredes de ladrillo envejecido y un jardín desordenado. No era perfecta, pero tenía algo que nos cautivó desde el primer momento: el aislamiento. El lugar parecía sacado de otro tiempo, apartado, casi olvidado, como si todo a su alrededor hubiera quedado detenido en el pasado. La idea de empezar una nueva vida en un lugar con historia nos parecía interesante, y pensamos que la calma sería perfecta para nuestros 2 hijos pequeños. El proceso de mudanza fue largo y agotador. Estuvimos días metiendo cajas, desempacando, reorganizando. La casa, aunque grande, necesitaba mucho trabajo. Las paredes crujían con el viento, el techo tenía manchas de humedad y las ventanas no cerraban del todo bien. Sin embargo, a pesar de todo eso, el aire en el interior de la casa parecía impregnado de algo antiguo, algo que no podías identificar, pero que lo sentías, como una presencia que no pertenecía al presente. Desde el principio, Laura se sintió un poco incómoda, pero yo solo lo atribuía al estrés de la mudanza. Cuando terminamos de organizar todo, decidí ponerme a descansar, pero no pude evitar darme cuenta de que había algo extraño en el aire. Las luces, siempre tenues,
Parecían parpadear a veces sin razón, y el aire se sentía denso, como si algo estuviera ahí, pero no lo podía ver. Las primeras semanas fueron relativamente normales. Los niños corrían por la casa, explorando cada rincón, mientras Laura y yo nos ajustábamos a nuestra nueva rutina. Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, empezaron a suceder cosas extrañas. La primera vez que me di cuenta de que algo no estaba bien fue una noche después de la cena. Estaba sentado en el sillón, leyendo un libro, cuando oí un ruido proveniente del pasillo. Era un crujido, como si alguien hubiera pisado una tabla floja en el suelo. Pensé que podría haber sido uno de los niños, tal vez caminando de un lado a otro. Fui a revisar, pero no había nada. La casa estaba vacía. Volví a mi lugar y traté de continuar leyendo, pero no pude quitarme la sensación de que alguien me observaba. Esa noche, Laura se quejó de no poder dormir. Me dijo que había oído susurros, murmullos bajos provenientes del pasillo. Pensó que era mi respiración o el viento, pero en su tono había algo de incomodidad. Intenté restarle importancia, diciéndole que era normal que una casa antigua hiciera ruidos. Lo creía, hasta que esa noche algo cambió. A la mañana siguiente, los niños se levantaron temprano y corrían por la casa como siempre. Fue entonces cuando encontré la primera señal de que algo realmente extraño estaba sucediendo. Una de las puertas del segundo piso, que normalmente se cerraba con llave, estaba abierta. Miré a Laura, preguntándole si se había olvidado de cerrarla la noche anterior, pero ella estaba tan sorprendida como yo. Habíamos dejado la llave puesta y la puerta estaba completamente abierta. Nadie la había tocado. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que tal vez uno de los niños había estado jugando y la había dejado abierta. Pero entonces, en los días siguientes, comenzaron a ocurrir otras cosas. El teléfono fijo, que solo se usaba en emergencias, comenzó a sonar en plena madrugada. Nunca nadie al otro lado de la línea, solo estática. Al principio, Laura pensó que podría ser una broma, pero al escucharla una vez más, me empezó a incomodar. Decidí desconectar el teléfono, pero al día siguiente comenzó a sonar de nuevo, incluso sin estar conectado. El clima de la casa comenzó a cambiar. Las sombras en los pasillos parecían más largas, más oscuras, como si algo las estirara. Una tarde, los niños comenzaron a quejarse de que algo les había hablado en el sótano. Decían que una cosa les susurraba nombres, que los llamaba por su nombre. Pensé que era solo su imaginación, o que se habían asustado de estar en un lugar tan grande y solitario. Pero esa noche, después de escuchar sus historias, decidí bajar al sótano por curiosidad. No estaba preparado para lo que vi. Al abrir la puerta del sótano, el aire se volvió frío de inmediato, como si algo lo estuviera absorbiendo. La oscuridad era total, y el único sonido era el de mis propios pasos sobre el suelo polvoriento. A medida que me adentraba, sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera observándome, esperando. Cuando llegué al final de las escaleras, algo brilló débilmente en la esquina de la habitación. Era una pequeña caja vieja, cubierta de polvo. La tomé con cuidado, pero al abrirla, no encontré nada dentro, solo papeles arrugados y viejos, amarillentos. En uno de esos papeles, algo estaba escrito a mano, con tinta desvanecida, pero aún legible. Los que se quedan, no se van. Una sensación de escalofrío me recorrió la espalda. La casa, que hasta entonces había sido solo vieja, se sentía ahora como si tuviera vida propia, como si algo estuviera esperando, observando, atrapando a los que se atrevían a adentrarse en su interior. Las cosas empeoraron después de eso.
Las luces seguían parpadeando, las sombras se alargaban en los rincones, y los susurros, aunque suaves, eran cada vez más frecuentes. Una noche, mientras estábamos todos cenando, la puerta del comedor se cerró de golpe. Todos nos miramos, sorprendidos, pero lo que realmente me perturbó fue lo que vimos a través de la ventana. Alguien, o algo, estaba de pie en el jardín, entre los árboles, mirando hacia la casa. No se movía, no hacía ruido, solo estaba allí, inmóvil. Laura quiso llamar a la policía, pero cuando fuimos a la puerta, no había nada. El jardín estaba vacío. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Los niños comenzaron a dormir mal, y Laura, cada vez más inquieta, me pidió que hiciéramos algo, que dejáramos la casa, pero no quería creer que algo de lo que estábamos viviendo fuera real. Un par de días después, Laura me insistió para que buscara a alguien que pudiera ayudarnos. Llamé a un experto en casas antiguas, alguien que trabajaba con restauraciones, pero también con historias raras. El hombre aceptó venir, y al entrar, su rostro cambió al instante. No dijo nada, pero al ver cómo se movía entre las habitaciones, su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación. Al final me dijo lo que no quería escuchar. Esta casa no quiere que se vayan. Eso fue todo lo que dijo. Después, nos pidió que dejáramos la casa. No me explicó más. Solo nos dijo que había algo en las paredes, algo en el lugar que no quería dejar ir a los que se quedaban. Pensé que era una exageración, pero después de escuchar sus palabras, me di cuenta de que la casa no solo estaba vieja, estaba viva de alguna manera, y nos había atrapado. Una noche, ya con la decisión tomada de abandonar la casa, me desperté por el sonido de una puerta abriéndose. Miré el reloj. Era casi la medianoche. Cuando me levanté, vi que la puerta del comedor estaba nuevamente abierta, aunque habíamos dejado todo cerrado antes de acostarnos. Al acercarme, sentí el aire frío que salía de la habitación, y entonces lo vi. Una figura de pie frente a la ventana, mirando hacia la calle. Una figura que no era humana, algo que no pude definir. En ese momento, supe que ya no podíamos quedarnos allí. Dejamos la casa esa misma noche. No nos tomamos el tiempo para empacar. Solo tomamos lo esencial y nos fuimos, sin mirar atrás. Nunca hemos vuelto a Ranchos. Y aunque las luces de la casa se apagan por las noches, algo me dice que no fue solo la casa lo que nos hizo irnos. Algo se quedó allí, algo que sigue esperando. A veces el sol oculta más que sombras. Las huellas que vi me llevaron hacia lo que jamás debería haber encontrado. Era una tarde calurosa de principios de otoño. Ranchos no es un lugar donde ocurra mucho, y la tranquilidad es una de las pocas cosas que uno puede esperar con certeza. Trabajo la tierra desde que soy joven, y siempre he sentido que el campo tiene una especie de vínculo con uno mismo. Las cosechas van y vienen, las estaciones siguen su curso, pero todo sigue siendo igual, hasta aquel día. Me encontraba trabajando en el terreno, como todos los días. Estaba arando cerca del límite del campo cuando vi algo que hizo que me detuviera. No era una sombra extraña o un animal curioso, sino algo mucho más perturbador. Huellas. Huellas profundas, perfectamente marcadas en la tierra seca, como si alguien o algo hubiera pasado por ahí en medio de la noche. Estaban tan claras que casi podía sentir la presión de lo que las había dejado. No eran huellas comunes. Eran más grandes, alargadas, distorsionadas, como si se hubieran arrastrado con fuerza. Mi primera reacción fue ignorarlas. Pensé que podría haber sido algún animal nocturno que había caminado por ahí, o tal vez alguien, algún vecino,
Había pasado y no me había dado cuenta. Pero conforme seguí trabajando, algo me hizo regresar. Las huellas no coincidían con ningún animal que conociera, y algo en ellas me inquietaba profundamente. No estaba seguro de qué era, pero las huellas no tenían sentido. Parecían humanas, sí, pero las marcas no eran normales. Me hicieron recordar viejas historias que escuchaba de niño, pero las descarté de inmediato. Decidí no hablar con nadie sobre esto. En ranchos, los rumores corren rápido, y no quería que me tomaran por loco. Pero esa noche, algo cambió. Mientras cenaba en la casa, escuché ruidos extraños afuera. No era el viento, ni el chirrido de los árboles. Era algo distinto, un roce sordo, casi como si alguien caminara por el patio. Salí a investigar, pero lo único que encontré fue un silencio absoluto. Las huellas, sin embargo, seguían en el campo, como una llamada, y esa llamada no me dejaba en paz. Al día siguiente, no pude evitar seguirlas. Decidí que necesitaba respuestas, aunque algo en mi interior me decía que tal vez sería mejor ignorarlas. Tomé mi machete y comencé a caminar hacia el borde del campo, hacia el mismo lugar donde las huellas desaparecían en el suelo. Mientras caminaba, el aire se fue tornando más pesado. La sensación de que algo me observaba, algo que no podía ver, me envolvía por completo. Llegué hasta un claro, donde el terreno se volvía más áspero, y allí fue donde las huellas tomaron un giro aún más extraño. Empecé a ver más marcas, ahora más dispersas, pero algunas de ellas se dirigían hacia un pequeño montículo de tierra. Me acerqué con cautela, como si supiera que algo no debía estar allí, pero algo me impulsaba a descubrir qué había. El montículo estaba cubierto con ramas secas y hojas, y por un momento pensé que podría ser un nido o algún tipo de refugio improvisado. Al retirar algunas ramas, mi estómago se revolvió. Dentro, no había nada que pudiera explicarse con lógica. En lugar de una cueva o un agujero, había una especie de abertura en el suelo. Parecía que alguien había cavado de manera apurada, pero lo más perturbador eran las marcas que rodeaban la entrada. Eran profundas, como si algo hubiera sido arrastrado por allí, algo pesado, algo que no debía estar en ese campo. Y en el borde de la abertura, algo oscuro y viscoso, como si se hubiera derramado algo. No podía reconocerlo, tal vez sangre, tal vez algo peor. Di un paso atrás. Todo mi cuerpo me pedía que me alejara, pero mis pies seguían avanzando, como si ya no pudiera controlar mis movimientos. Lo peor fue que al observar de nuevo, me di cuenta de que las huellas continuaban más allá del agujero, pero no en línea recta. Se retorcían, daban giros extraños, como si algo las hubiera dejado sin propósito, solo buscando un lugar hacia donde ir. Algo más oscuro estaba siguiendo el mismo camino. Regresé corriendo a la casa. No me detuve a mirar atrás, pero sentía esa presencia, esa sensación de que algo o alguien me estaba observando. Esa noche, el sueño no vino. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas huellas. Pero no solo eso. Empecé a escuchar ruidos afuera, como si alguien estuviera caminando cerca, pero cuando miraba por la ventana, todo estaba en calma. La tensión en el aire era insoportable, como si todo se estuviera apretando a mi alrededor. Al tercer día, algo me impulsó a regresar. No podía ignorarlo más. Algo no estaba bien. Cuando llegué al borde del campo, las huellas ya no estaban tan claras, pero seguían ahí, esparcidas por el suelo, más difusas. Pero lo peor fue lo que encontré más adelante. Más marcas, esta vez más grandes, más profundas. Y no eran huellas de seres humanos. Eran algo más. Algo que no podía describir, algo retorcido,
como si lo que las había dejado estuviera deformado. Eran marcas largas, entrelazadas, como si algo estuviera arrastrándose sobre el suelo, buscando su camino hacia algún lugar oscuro, desconocido. Me adentré aún más. Caminé hacia un área más densa, donde los árboles se cerraban sobre mí. Y entonces lo vi. En el tronco de un árbol cercano, algo que parecía una marca hecha con algo afilado, algo que había cortado profundamente la corteza. La marca era irregular, como si se hubiera hecho a toda prisa, como si quien lo hubiera hecho estuviera apurado. Pero lo peor fueron los símbolos que formaban esas marcas. No sabía qué significaban, pero no se veían humanos. Eran figuras extrañas que parecían distorsionarse conforme las miraba. En ese momento, escuché algo, un crujido. Algo se movía entre los árboles. Me volví rápido y vi una sombra. No pude ver bien qué era, pero la figura era oscura, sin forma definida, y se deslizaba como un espectro. No me atreví a acercarme más. Salí corriendo sin mirar atrás. Al llegar a la casa, mi respiración era entrecortada. Nadie me creyó, pero algo dentro de mí sabía que no estaba loco. Aquello no era normal. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas. Ruido en el tejado, como si alguien caminara por allí. Y lo peor, las huellas comenzaron a aparecer de nuevo. Esta vez no en el campo, sino en mi propio patio, frente a la puerta de mi casa. Una tarde, mientras revisaba las huellas, vi algo que me heló la sangre. Las huellas, ahora claramente visibles, llegaban hasta la puerta de mi casa, pero había algo más, algo que no había notado antes. En la tierra, al lado de las huellas, había algo escrito. No estaba seguro si era un mensaje o una advertencia, pero decía: «Ya estás donde debes estar». El miedo se apoderó de mí de inmediato. Nunca más volví a pisar el campo. El terror había invadido mi vida. Y aunque creía que al dejarlo atrás podría encontrar paz, su presencia me siguió. Esas huellas, esa figura en la sombra, seguían acechándome. Yo sabía que algo se había despertado. Y no sé cuánto tiempo más podré mantenerme a salvo de aquello que encontré en ese campo.